liberalismo es la ideología política que defienden los burgueses cuando hacen las revoluciones que van a venir después de la Restauración. Recordemos que una ideología era un conjunto de ideas políticas. Pues el liberalismo son un conjunto de ideas políticas herederas del pensamiento ilustrado que ya hemos visto en otros vídeos. Es decir, defiende en primer lugar la soberanía nacional. Es decir, que el poder lo tiene el pueblo, no el rey. El rey reina, pero no gobierna. ¿Y cómo ejerce el pueblo su poder? Pues a través del sufragio, a través del voto. Por tanto, diríamos que los partidos políticos representan los intereses y las opiniones de los ciudadanos en el Parlamento. Otra cosa es que algunos defienden que puedan votar todo el mundo y otros defienden que solo los que cumplan unos requisitos, como luego veremos con la diferencia entre el sufragio censitario y el universal. Además, ellos defienden que haya una separación de poderes, van a luchar por estas cosas en las revoluciones, que haya un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, como ya hemos visto. También defienden que se reconozcan una serie de derechos y libertades individuales fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, de culto religioso, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad ante la ley. Habrá liberales que defiendan más derechos y otros liberales que defiendan una colección más reducida de derechos. Y finalmente, los liberales lo que van a luchar en sus revoluciones es porque estas tres ideas, la soberanía nacional, la separación de poderes y la declaración de derechos, esté recogida en las constituciones. Es decir, recordad lo que era la Constitución, era una ley blindada que el gobierno tiene que obedecer y que reconoce una serie de derechos al pueblo. Hasta ahí no hay ninguna duda. Todos los liberales defienden esas cuatro cosas. Una constitución que reconozca la soberanía nacional, que reconozca la separación de poderes y que reconozca una declaración de derechos. Pero hay dos tipos de liberalismo. El primero es el liberalismo doctrinario. El liberalismo doctrinario es el que cree que el derecho a votar debe ser solo para los ricos. Esto es lo que se conoce como sufragio censitario. Además, puesto que defienden los derechos de los ricos, creen que los derechos y libertades tienen que recortarse a los mínimos, es decir, los derechos políticos, el derecho a la igualdad ante la ley, al derecho a crear partidos políticos y a la libertad de expresión. Así, ellos también creen que en la división de poderes el rey tiene que tener amplios poderes. Ellos quieren una monarquía constitucional en la que el rey tenga el poder ejecutivo e incluso pueda rechazar algunas leyes. Sería una soberanía compartida entre, por un lado, el Parlamento, que representa a toda la población del país, y, por otro lado, comparte el poder con el rey. Y asimismo ese Parlamento quieren que sea un Parlamento bicameral, es decir, que haya dos parlamentos, un Parlamento dividido en dos cámaras. Una cámara baja, que es elegida por sufragio censitario, y una cámara alta que es elegida por un sufragio aún más censitario o directamente elegido por el rey o por personas que pertenecen a la cámara por tener un cargo, por ejemplo por ser general o por ser obispo, ya automáticamente tienes derecho a pertenecer a las cámaras. El caso es que haya una segunda cámara más restringida que si en la cámara baja hace alguna ley que perjudique a las clases altas, la cámara alta la pueda parar, la pueda frenar. Frente a ellos, el liberalismo democrático o liberalismo progresista lo que defiende es que todo el mundo pueda votar, el sufragio universal. Sufragio universal masculino de momento. También creen que el rey tiene que tener un poder muy limitado. Incluso ellos defienden que si es necesario, si el rey no acepta tener un poder limitado, pues una república y que no haya rey. El Parlamento unicameral, puesto que ellos no quieren asegurar los derechos de los ricos, y ellos quieren que los derechos no solo sean políticos, sino también derechos que intenten conseguir justicia social, como el derecho a la huelga, el derecho a los sindicatos o el derecho a la seguridad social.
Pero el liberalismo convive con el nacionalismo durante las revoluciones liberales burguesas. Esas son las dos ideologías que se defienden en la revolución. ¿Y qué es el nacionalismo? El nacionalismo es el sentimiento de pertenecer a una nación. ¿Y qué es una nación? Una nación es una comunidad, es decir, un grupo de gente que tienen el sentimiento de pertenecer a un grupo unido porque tienen las mismas características, las mismas tradiciones, el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres, etc. Pero el nacionalismo no es solo el derecho, o sea, el sentimiento de pertenecer a una nación, sino también es una lucha política, es una reivindicación. Te sientes de una nación y luchas porque esa nación tenga autonomía o porque esa nación se independice de otro país, lo que se llama el derecho de autodeterminación. Y aquí, en el derecho de autodeterminación, hay dos tipos de nacionalismo. Por un lado, el nacionalismo puede reivindicar el separarse de otro país. Es el caso del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco actualmente en España. Es un nacionalismo centrífugo o separatista. Y en el caso que nos ocupa, del siglo XIX, este será el nacionalismo que veremos en Austria, en el Imperio Austrohúngaro. Pero también la lucha política puede ser por unir en un solo país territorios que estén separados y que quieran unirse. Es el nacionalismo centrípeto, que vamos a ver en su vídeo correspondiente para el caso de Italia o de Alemania en el siglo XIX. Territorios que se unieron para crear un nuevo país. El nacionalismo es una ideología que se desarrolló en el siglo XIX por dos motivos. Uno es por Napoleón. Surgió el nacionalismo, se despertó ese sentimiento como rechazo a esa idea de Europa unida que quería crear Napoleón con su imperio, una Europa totalmente dominada por Francia. Y el otro motivo del desarrollo del nacionalismo en el siglo XIX es la Restauración. Cuando reordenaron el mapa europeo, lo hicieron sin respetar los sentimientos nacionalistas, es decir, creando países artificiales desde el punto de vista cultural o nacionalista. Por eso el nacionalismo combate junto al liberalismo para acabar con la Restauración. En el siglo XIX los liberales van a ser también nacionalistas. Y así estallan las tres oleadas revolucionarias, que es la respuesta de la burguesía a la Restauración. Hubo una primera oleada de revoluciones liberales y nacionalistas entre 1820 y 1829, que es lo que llamamos las revoluciones del 20, que son unas revoluciones que solo las hace la burguesía de momento. Por tanto, intenta conseguir un liberalismo en su versión más doctrinaria. ¿Y cómo lo intenta conseguir? Con dos métodos de lucha. Uno es la masonería. La masonería son simplemente reuniones en las que la burguesía a escondidas conspira para preparar la revolución. Se organiza a escondidas para preparar la revolución. Eso es una masonería, una sociedad secreta. También era una especie de hermandad porque entre ellos se ayudaban los miembros de la masonería. Y entre los miembros de la masonería pues hay importantes oficiales del ejército. Las revoluciones del 20 es el pronunciamiento. El pronunciamiento es una cosa muy simple. El ejército se pronuncia pacíficamente a favor del liberalismo. Y cuando el rey ve que el ejército está a favor del liberalismo, por la cuenta que le trae, el propio rey pone el liberalismo en su país. Así de simple y de pacífico. Pues estas revoluciones sobre todo tuvieron lugar en la Europa mediterránea, empezando en España. En España, el general Riego ordenó un ejército para enviarlo a América, que en aquellos tiempos Sudamérica pertenecía a España. Cuando el general Riego reunió su ejército en Cabezas de San Juan, que es un pueblo de aquí de Sevilla,
en lugar de embarcarse para ir a América, se quedó en España y se pronunció a favor del liberalismo. Y el rey se vio obligado a poner en 1820 el liberalismo doctrinario en España. Pero la Santa Alianza envió un ejército francés, un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis, dirigido por el duque de Angulema, y ese ejército francés volvió a poner el absolutismo en España, con lo cual en España fracasó. Desde España, la oleada de revoluciones se fue extendiendo a Portugal, a algunos territorios italianos, y llegó hasta Rusia, que cuando murió el zar, el emperador ruso, hubo una especie de lucha entre poner a uno de los hermanos del zar, Constantino, que era un poquito más defensor del liberalismo, o poner al otro hermano del zar muerto, que era Alejandro. El hermano era Nicolás, era más autoritario, y ese fue quien finalmente se puso. O sea, podríamos decir que las revoluciones de 1820 prácticamente fracasan en todos los sitios por culpa de la intervención militar de la Santa o de la Cuádruple Alianza para reprimir, para aplastar la revolución. Solo triunfan las revoluciones del 20 en 2 sitios. En los 2 sitios en los que es más importante el nacionalismo. Uno de ellos es Grecia. Grecia pertenecía en aquellos tiempos al Imperio Turco, al Imperio Otomano. Por lo tanto, Francia, Inglaterra y Rusia apoyan a Grecia porque lo ven como una lucha contra el Islam, contra el musulmán, no como una lucha contra el absolutismo. Y es así como Grecia y Serbia consiguen su independencia de los turcos, pero eso sí, con una monarquía absolutista. Por tanto, es un triunfo del nacionalismo, pero es un fracaso del liberalismo. Y el otro sitio donde triunfan es Iberoamérica. Las colonias de España y de Portugal aprovechan las revoluciones que había en España y en Portugal para declarar la independencia. No olvidemos que, por ejemplo, Riego, el general Riego, ha usado en España para hacer la revolución, ha usado un ejército que él tenía preparado para ir a América. Por lo tanto, ese ejército no llega nunca a América, se queda en España poniendo el liberalismo. Entonces, en Latinoamérica triunfan porque aprovechan las revoluciones de España y Portugal y también porque las apoya Estados Unidos. Porque Estados Unidos no deja que la Santa y la Cuádruple Alianza europeas intervengan. Amenaza diciendo: América es para los americanos. Lo que se conoce como Doctrina Monroe. Y entonces Europa no se atreve a intervenir allí tan lejos por miedo a entrar en una guerra con Estados Unidos, y así el general Iturbide, el general San Martín y sobre todo el general Simón Bolívar consigue crear repúblicas liberales doctrinarias en Iberoamérica. Salvo Grecia e Iberoamérica, fracasaron las revoluciones del 20. Entre 1829-30 y 1834 hay una nueva oleada de revoluciones burguesas por Europa, que se conoce como las revoluciones del 30. En este caso, sí, la burguesía dirige la revolución, pero también en la revolución participa las clases bajas, el pueblo. Por esto ya no son pronunciamientos, son jornadas revolucionarias. ¿Y qué son las jornadas revolucionarias? Pues, para entendernos rápidamente, son desórdenes, altercados, violentos en las calles. Desorden del orden público. Y además, como participa el pueblo, pues, aunque la burguesía sigue pidiendo liberalismo doctrinario, el pueblo va pidiendo liberalismo democrático, es decir, que todo el mundo pueda votar. Y van a ser unas revoluciones mucho más extensas. Se van a producir por toda Europa occidental. Empezando por Francia. En Francia, el rey, Carlos X, decide eliminar la carta otorgada, porque se va sintiendo el más seguro. Así que estalla una revolución en julio de 1830 y la dinastía de los Borbones es expulsada de Francia. Y ponen
en el trono a Luis Felipe de Orleans, que se le llamaba a Luis Felipe de Orleans en aquella época, le decían que él era el rey burgués, porque era un noble que apoyaba las ideas liberales. Así que ahora Francia se va a convertir en una monarquía constitucional liberal. Desde aquí la revolución pasa a Bélgica, donde tiene un componente nacionalista. A Bélgica el Congreso de Viena la había unido a Holanda como estado tapón de Francia. Pero es una unión artificial. Son dos países diferentes en su religión, en su idioma, en sus intereses económicos, y encima esta unión no se hace en igualdad, sino que se hace con dominio holandés. El rey es Guillermo I, que es holandés, e intenta imponer el holandés como el idioma del país oficial y perjudica la economía belga. Así que los belgas se independizan y se ve ayudada por Francia porque Francia ya es un estado liberal y por tanto le ayuda. Y se ve ayudada por Inglaterra porque Inglaterra es rival comercial de Holanda y le interesa perjudicar a Holanda. Así que aparece un nuevo país con una monarquía constitucional. Bélgica con el rey Leopoldo de Sajonia. Esta revolución también se podrá ver ecos en Inglaterra, donde hay una reforma electoral, la Reform Act, que en 1832 duplica al doble la población que tenía derecho al voto, o incluso en España, donde al morir el rey Fernando VII, María Cristina, la nueva regente, tiene que tiene que buscar la ayuda de los liberales, porque los absolutistas defienden como nuevo rey no a ella, sino al hermano de Fernando VII, al hermano del rey muerto, que es Carlos María Isidro. En Europa occidental triunfa Bélgica, Francia, España, Gran Bretaña. En Europa oriental o en Europa del Este fracasa. En Polonia, que es un movimiento nacionalista porque Polonia la habían dividido y había sido ocupada sobre todo por Rusia en la Restauración, pues intenta independizarse y es aplastada por Rusia. Los estados italianos también intentan independizarse de Austria. Recordad que Austria dominaba algunos de los estados italianos. Incluso los estados alemanes intentan unirse y crear el nuevo país de Alemania, pero todo ello fue un fracaso. Lo único que consiguieron en Alemania fue una unión económica, que es la Zollverein, que es simplemente un acuerdo comercial, por el cual todos los países alemanes, aunque siguen siendo países independientes, no van a cobrar impuestos al comercio entre ellos. Así que Europa queda dividida. Europa occidental serían monarquías liberales doctrinarias y ahora lucharán en el 48 por conseguir una plena democracia, y Europa del Este seguirá siendo absolutista, además con 3 imperios multinacionales, es decir, 3 imperios que dominan a muchas nacionalidades: Turquía, Rusia y Austria. Ahí ahora pues tendrán que luchar por poner el liberalismo. Así que entre 1847 y 1849 es la última oleada de revoluciones. Las revoluciones de 1848. La más importante de todas, que llegó incluso a tambalear los tronos. En este caso, estas revoluciones las hacen los trabajadores urbanos pobres y por tanto son las más violentas. Están formadas por barricadas. ¿Qué es barricada? Enfrentamientos armados, ya no desórdenes, sino directamente tiroteos por las calles. Y además, puesto que la hacen las clases bajas, piden el liberalismo en su versión más democrática e incluso algunos empiezan a pedir socialismo, que es una ideología que veremos en otro vídeo. Y es la más extensa, afecta a casi toda Europa. Empezó de nuevo en Francia, donde Luis Felipe de Orleans con los años se va volviendo muy conservador. Así que una revolución le quita el trono y ponen la Segunda República Francesa, con sufragio universal masculino, o sea, será una democracia, y con muchos derechos sociales. Entre ellos destacan los talleres nacionales, que lo que hacían era darle trabajo a los parados. Sin embargo, es elegido como presidente de la República, cuando llegan las elecciones, es nombrado Luis Napoleón Bonaparte, que era el sobrino nieto
de Napoleón Bonaparte. Y Luis Napoleón Bonaparte, imitando a su tío, da un golpe de estado y crea el Segundo Imperio francés. Con lo cual ahí fracasa. Habrá levantamientos en Austria, en Viena, que llegó a quitar del poder a Metternich y al propio emperador Francisco I. Y aprovechando la revolución en Viena, se revolucionan todas las naciones dominadas por los austriacos. Hungría, los checos, los eslovacos. Y aprovechando estas revueltas, también los territorios italianos dominados por Austria se rebelan. Sin embargo, el nuevo emperador, Fernando I, aplasta todos estos movimientos. También en Alemania intentaron crear un parlamento único y crear un país unido, pero no se llegaron a poner de acuerdo. Así que, en definitiva, podríamos pensar que las revoluciones del 48 fracasan. Sin embargo, no todo fue un fracaso. Fracasan aparentemente. Pero fueron tan radicales que después de esto ya el liberalismo se impone definitivamente. Es decir, los absolutistas, ante el miedo de que le pongan un liberalismo democrático o incluso un socialismo, ya se conforman con el liberalismo doctrinario y ya no luchan por poner el absolutismo. A partir de ahora ya la lucha será entre poner liberalismo democrático o poner liberalismo doctrinario. Pero el absolutismo ya nunca más van a luchar por ponerlo. Así que es el final del sistema de la Restauración y es el inicio de una nueva época.